Censuro yo igualmente a los que toman el partido de elogiar al hombre, que a los que toman el partido de censurarle, que a los que toman el de divertirle. Yo no puedo probar sino a aquellos que buscan entre gemidos. Los estoicos dicen: entrad en vosotros mismos. En ello encontraréis el reposo. Pero esto no es verdad. Otros dicen: echaos fuera y buscad la felicidad divirtiéndoos. Y esto no es verdad. Las enfermedades sobrevienen. La felicidad no está ni en nosotros ni fuera de nosotros. Está en Dios y fuera y dentro de nosotros. La naturaleza del hombre se considera de dos maneras, una según su fin, y entonces es grande e incomprensible, otra según la multiplicidad, como se juzgue la naturaleza del caballo, y es un objeto abyecto y vil. He aquí las dos vías que hacen juzgar directamente, diversamente, y que tanto mueven a los filósofos a disputa, porque niega el uno lo que supone el otro. El uno dice: no es cierto que haya nacido para aquel fin, porque todas sus acciones repugnan a él. El otro dice: el hombre se aleja de su fin cuando comete tales acciones bajas. Tan alta idea tenemos del alma del hombre que no podemos sufrir un menosprecio de ella, y el que nos falte la estima de un alma. Toda la felicidad de los hombres consiste en esta estima. La mayor bajeza del hombre es la rebusca de la gloria, pero esto mismo es el mayor signo de su excelencia, porque sea cualquiera la riqueza que posea el hombre en la tierra, sea cual fuere la salud y comodidad esencial que haya, no está satisfecho si no se encuentra en la estima de los hombres. Juzga tan grande la razón del hombre que, aunque posea cualquier otra ventaja sobre la tierra, si no está colocado ventajosamente en la razón del hombre, no está contento. He aquí la mejor colocación del mundo. Nada puede distraerle de tal deseo. Y esta es la verdad, la causalidad más persistente en el corazón humano. Y los que más desprecian a los hombres y los que les igualan a las bestias muestran no obstante gran interés en ser admirados y creídos, con lo que contradicen su propia opinión. La naturaleza, que es más fuerte que todo, les convence de la grandeza del hombre más fuertemente de lo que su razón puede convencerles de la bajeza humana. Aunque conozcamos todas las miserias que nos tocan, que nos aprietan el cuello, tenemos un instinto que no podemos reprimir, que nos eleva. La grandeza del hombre es tan visible que la encontramos en su misma miseria, porque lo que es naturaleza en los animales lo llamamos miseria en el hombre, con lo que reconocemos que, puesto que su naturaleza es hoy semejante a la de los animales, aquel es un caído de la naturaleza mejor que la era propio en otro tiempo. Porque ¿quién se considera desdichado de no ser rey, sino un rey destronado? Se decía que Pablo Emilio fuera desdichado con no ser ya cónsul. Al contrario, todo el mundo le juzgaba dichoso de haberlo sido, porque su condición no era de continuar siéndolo siempre. Pero si se juzgaba a Perseo tan desdichado con no ser ya rey, es porque su condición era la de ser rey siempre. Y así se juzgaba extraño que pudiese soportar la vida.
¿Quién se juzga desdichado con no tener más que una boca? ¿Quién no se encontraría desdichado de no tener más que un ojo? A nadie se le ha ocurrido jamás afligirse por no tener 3 ojos, pero es caso de desconsolación no tener ninguno. No se es miserable si se carece de sentimiento. Una casa arruinada no lo es, solo el hombre es miserable. La grandeza del hombre es grande porque el hombre conoce su miseria. Un árbol no conoce su miseria. Es, pues, ser miserable el hecho de sentirse miserable. Pero es ser bien grande, es ser grande el hecho de conocer que se es miserable. Tales miserias no provienen sino de la grandeza misma. Son miserias de gran señor, de rey desposeído. Pudiendo ser deducida la miseria de la grandeza y la grandeza de la miseria, los unos han deducido la miseria tanto más cuanto que han tomado la grandeza por testimonio, y los otros han deducido la grandeza con tanta más fuerza cuanto que la han deducido de la miseria misma. Y así, todo lo que los unos han podido deducir para mostrar la grandeza ha servido de argumento a los otros para concluir la miseria, pues es mucho más miserable cuando se ha caído de más alto, y los otros al contrario. Y se han enlazado los unos con los otros en un círculo sin fin, siendo cierto que en la medida en que los hombres tienen, encuentran grandeza y miseria en el hombre. En una palabra, el hombre conoce que es miserable. Es, pues, miserable, puesto que lo es. Pero es bien grande, puesto que lo conoce. Yo no puedo concebir un hombre sin manos, pies, cabeza, porque solo la experiencia puede enseñarnos que la cabeza es más necesaria que los pies. Pero no puedo concebir un hombre sin pensamiento. Sería una piedra o un bruto. Es pues el pensamiento lo que hace el ser del hombre, sin lo cual no puede ser concebido. ¿Qué es lo que siente placer en nosotros? ¿La mano? ¿El brazo? ¿La carne? ¿La sangre? Véase cómo es preciso que sea algo inmaterial. No en el espacio debo yo buscar mi dignidad, sino en el arreglo de mi entendimiento. Ni en más ni en menos lo arreglaré si poseo tierras. Por el espacio el universo me comprende y me contiene como un punto. Pero en el entendimiento yo lo comprendo a él. El hombre no es más que un junco, el más débil de la naturaleza, pero un junco que piensa. No es necesario que el universo entero se arme para aplastarle. Un vapor, una gota de agua son bastante para hacerle perecer. Pero aún cuando el universo le aplaste, el hombre sería más noble que lo que le mata, porque él sabe que muere. Y la ventaja que el universo tiene sobre él, el universo no la conoce. Toda nuestra dignidad consiste, pues, en el pensamiento. Esto es lo que puede ensalzarnos, no el espacio y la duración que nosotros no podríamos llenar. Esforcémonos, por consiguiente, en bien pensar, y aquí el principio de la moral. El hombre está
visiblemente construido para pensar. Esta es toda su dignidad, y todo su mérito, y todo su deber consiste en pensar como es debido, y el orden del pensamiento en empezar por sí mismo y por su autor y su fin. Pero, ¿en qué piensan las gentes? Jamás en esto, sino en danzar, tocar el laúd, cantar, hacer versos, correr sortijas, etc. Construir seres, hacerse reyes, sin pensar en qué consiste el ser rey y el ser hombre. Toda la dignidad del hombre está en el pensamiento. El pensamiento es, pues, una cosa admirable e incomparable por naturaleza. Bien extraño defecto necesita para ser despreciable. Pero tales son los suyos, que nada es más ridículo que ella. Qué grande es ella por su naturaleza, qué pequeña por sus defectos. Cosa peligrosa es hacer ver con exceso al hombre cómo es semejante a las bestias, sin mostrarle su grandeza a la vez. Pero aún es más peligroso hacerle ver demasiado su grandeza sin su bajeza. Y aún lo es más dejarle ignorar lo uno y lo otro. Pero es muy útil imponerle lo uno y lo otro. No es bueno que el hombre se crea igual a las bestias, no, que crea que es igual a los ángeles, ni que ignore lo uno y lo otro, sino que sepa lo uno y lo otro. Y ahora que el hombre sepa su precio, que se ame, porque hay en él una naturaleza capaz del bien, pero que no ame por esto la bajeza que en él está, que se desprecie por esto su capacidad natural, que se odie, que se ame. Tiene en sí la capacidad de conocer la verdad y de ser dichoso, pero no posee una verdad constante o que satisfaga. Yo querría, pues, llevar al hombre a que desee encontrar su verdad así, y estar pronto y desnudo de pasiones, para seguirla doquiera que la encuentre. Mas, sabiendo cómo su conocimiento está oscurecido por las pasiones, yo quisiera que él odiase en sí la concupiscencia que tanto le mueve, a fin de que ésta no le cegara al hacer la elección, ni le detuviese una vez la elección ya hecha. A medida que se posee más luz, más se descubre la grandeza y la bajeza del hombre. El común de los hombres, los más elevados. Los filósofos asombran a los filósofos. ¿Quién se asombrará, pues, de ver que la religión no hace sino reconocer a fondo aquello que se reconoce tanto más cuanta más luz se tiene? Siento que yo pude no haber sido, porque el yo consiste en mi pensamiento. Por tanto, yo pienso que no habría sido si mi madre hubiese sido muerta antes de que yo fuese animado. Por consiguiente, yo no soy un ser necesario. Yo no soy tampoco ni eterno ni infinito. Pero bien veo que hay en la naturaleza un ser necesario, eterno e infinito.